Pregunta es, ¿qué haces tú? En esta mañana, en la madrugada, yo levanté, yo digo, Señor, el tiempo está yendo. Dame el mensaje de hoy. ¿Es verdad? Porque yo levanté, tenía que levantar a las 3, finalmente yo levanto a las 4 y finalmente yo digo, quedan 3 horas más, porque tenía que venir temprano. Digo, Señor, el tema, dame el tema. Entonces orando y orando, y a las 6 de la mañana todavía nada. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces después Dios me dio el tema y yo empiezo a escribir el tema que vamos a estudiar. Le digo, Señor, ¿por qué me ponga en ansia así? Porque la hora se me va. Entonces Dios está bueno como siempre, viene con su respuesta al tiempo. No cuando uno quiere, simplemente, pero cuando Dios vea que ahora es el momento correcto. Ok, entonces Dios nos ha dado ese tema que nos vamos a estudiar esta mañana. Bueno, muchos de nosotros quieren en verdad que Dios venga, ¿no es verdad? Que sea hoy, ¿no es verdad? Porque cuando Dios venga hoy, podemos decir adiós al sufrimiento. Podemos decir bienvenidas seres queridas que han muerto, porque ahora va a resucitar, porque cuando Jesús viene, todo lo que ha muerto en Él va a ser resucitado. Por eso decimos cuán glorioso será esta mañana, porque en ese momento vamos a encontrar con el Señor que tanto habíamos hablado de Él, que hemos cantado, adorado y todo eso, vamos a ver en verdad cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir cuán glorioso será esta mañana, cuando el mar no nos separa. Ahora tenemos familiares lejos, acerca, mucho de esa cosa. Pero cuando el Señor viene, Él nos va a unir a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos apresurar entonces la venida de Jesús? ¿Hay una forma secreta? ¿Hay algo que Dios nos va a revelar o ya ha revelado a nosotros? Vamos a ver Isaías 40 y vamos a leer lo que Isaías ha dicho desde aquel tiempo y después cómo se ha cumplido y cómo Dios nos va a mostrar algo que va a cumplir también en nuestro tiempo. Isaías 40, versículo 1 al 5. Aquel que lo tiene, sí, sea en papelamiento español, léelo. Hermana Flor. 40. Sí. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Sí, te consigo. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Imagínate cuando Isaías escribió eso y todo el mundo estaba esperando, bueno, ¿quién viene? ¿Quién va a preparar el camino? O sea, todo el mundo viendo la profecía, pero bueno, ¿qué momento será? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quiénes va a predicar eso? Y por eso hemos leído en el versículo de memoria, se cumplió en quién? En Juan el Bautista, sí. Y él preparó
el camino para Cristo Jesús. O sea, juntamente, antes de que Jesús venía, había un trabajo que realizar. ¿No es verdad? Ok, un trabajo que realizar. Había que preparar el camino para que la gente pudiera recibir a su Salvador. O sea, aquí yo puedo ver cada paso que Jesús da es por amor. Porque Jesús no va a venir de repente, como sin avisar de ninguna forma. No, Dios en este caso prepara su camino. Hacerlo clarito para que la gente pueda entender que viene el gran rey. Ok, mantiene eso en tu mente porque vamos a venir de nuevo sobre ese punto. Pues Juan sabía que venía uno más grande que él, de cual toda la atención de la humanidad tenía que caer sobre él. Vamos en Lucas 3, versículos 16 hasta 17. Lucas 3, 16 hasta 17. Ok. El que lo tiene. Lucas 3. Ujú. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ok. Sí. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, y nunca se apagará. Amén. O sea, Juan está diciendo, viene alguien más grande que yo. En otra palabra, yo estoy solamente preparando el camino, nada más. Aquel que viene, todo ojo tiene que fijar sobre él. Los mentes hay que adorar a aquel que viene. O sea, solamente somos ¿qué? Instrumentos. Juan era un instrumento para preparar el camino para Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo Juan preparó el camino para Dios? Es una buena pregunta, porque hay muchas formas que uno piensa que puede preparar el camino para Dios. Pero yo creo, porque la Biblia dice que hay una forma de preparar el camino para Dios. No es como quiera, no es como nosotros tenemos o para que damos la gana, sino es la forma en que Dios va a dirigir, es la forma que solamente podemos preparar el camino para Dios. ¿Cómo? Lucas 3, ya estamos en Lucas 3, y vamos a leer de versículo 7 hasta 14. Sí, Lucas 3. Vamos a ver el mensaje que Juan predicó y cómo él preparó el camino para Jesús. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Está ahí? 14. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni portentáis con vuestros salarios. Ok, primero que sigamos, podemos ver que parece que el mensaje de Juan no era ¿cómo se dice? Dulce, ¿no?
Era un mensaje que cómo está reformando a la gente. Estaba, ¿cómo es? Cambiando a las personas. Entonces, aquí podemos ver que hay un tipo de mensaje muchas veces que la gente no le gusta. Pero es justamente ese mensaje que prepara a nosotros para encontrarnos con Cristo Jesús. Ok, 17 hasta 19. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Sí, de 19. Entonces Herodes Etrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel. Ok, bueno, aquí podemos ver, mis hermanos, que imagínate Juan en esta mañana predicando. Estaba predicando cosas que, ¿cómo se dice? ¿No es verdad? ¿Cómo se dice? Él les estaba diciendo que salieran del pecado Sí, donde estaban, lo que estaban llamando arrepentimiento. Y a mucha gente no le gusta que le digan lo que están haciendo. correcto. O sea, era un mensaje, ¿cómo dice? De advertencia, de arrepentimiento. En otra palabra, un mensaje serio de exhortación, porque si vamos a encontrar con Cristo, no podemos encontrarlo como quiera, como estamos, sin cambiarnos. Vivieron una vida parotín. Hay que arreglar nuestra vida para encontrar con Cristo Jesús. Ok, vamos a seguir, vamos a ver algunos punticos más. Mateo 3. Vamos a ver a Mateo 3. Mateo 3, versículo 1 y 2 y 8. Uno y 2 y 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El 8. ¿Sí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ok. En otra palabra, no es un juego, no es verdad. Haga fruta de acuerdo con dignos de arrepentimiento. Ok. Vamos a ver en Lucas 1, 16 al 17. ¿Sí? 16. Ujú. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok. Un pueblo bien dispuesto. O sea, no puede haber también, como dice, personas que no hablan uno con el otro, personas que no aman uno con el otro. O sea, todo debe estar arreglado, porque el Señor viene. Esa era, en otra palabra, para yo poder decirlo en corta palabra, eso era el mensaje de Juan, que preparaba a uno para encontrar con Cristo Jesús. O sea, Juan el Bautista tenía un mensaje especial para preparar al pueblo para encontrarse con su Señor. Pues si el mensaje de Juan era tan especial en aquel tiempo y era un mensaje del cielo, lógicamente, entonces si Jesús va a venir otra vez, seguro que sí, hay que tener un mensaje especial también para preparar el camino para su pronto regreso. O sea, cuando yo leo esa parte, yo digo, nosotros tenemos un tipo de mensaje que nosotros debemos estar predicando, propagando, podemos decir así, por todo lado, un mensaje. No puede, por ejemplo, alguien habla de caballo, otro de vaca, otro de qué,
pero hay que tener un uniforme según la escritura nos está dando, según el espíritu de profecía nos está enseñando. Hay que tener un uniforme de verdad para predicar en ese tiempo. Y vamos a ver más adelante también cómo la Biblia nos dice eso. Vamos a seguir y vamos a ver el mensaje de Juan era, vamos a Mateo 3, versículo 10, y vamos a ver otra vez qué tipo o qué hace el mensaje de Juan. Mateo 3, versículo 10. Es un tipo de mensaje que muchas veces no queremos o queremos dar porque hace algo. ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace el mensaje? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ok. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Ok, entonces, sí, 3:10. O sea, ese mensaje es como ¿qué? Una hacha. Ok. Es corta. Ok, es un mensaje fuerte. Así no es. Hebreo 4, vamos a ver cómo dice el autor ahí, Hebreo 4, versículo 12 y 13. Sí, Hebreo 4, 12 y 13. Sí. Correcto. Sí. La palabra de Dios es viva y eficaz, Ajá. más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, entonces el palabra de Dios es como una espada de dos filos. Corta, no es verdad. Ahora, déjame, antes de seguir, déjame decir eso sí. Como leímos en la lección de escuela sabática, como Jesús lo hacía, es un buen modelo. Porque muchas veces también la gente dice, es como un hacha, y ahora empieza de tirar la hacha como que, para loco, para cortar y heridar a alguien con la palabra de Dios. No, eso no es. Hay que predicar esa misma verdad que corta, pero con amor y cariño. ¿No es verdad? No para heridar a la gente, sino con amor. La palabra mismo hace su cosa. Sí. Correcto. Sí. Ok, va hasta dentro. No es verdad. Pero Dios lo hace con amor. Es la verdad a veces que cuando uno está en un camino contrario, sí, esa verdad a veces corta tan duro que la gente se va a rebeldear. ¿No es verdad? Ok. Pero Dios dice, si uno hace como dice, si uno empieza a rebeldear, no es contra ti, es contra Dios mismo. Ok, ahora sigamos adelante. O sea, era un mensaje que te tenía que llevar al mundo al arrepentimiento. Ahora, este mensaje es un mensaje anticuado. Es un mensaje solamente Juan en aquel tiempo tenía que predicar. Ok, vamos a ver no y por qué no. 2 Pedro 3, versículos 9 hasta 14. Vamos a ver cuál era el mensaje que Pedro, mucho después de Juan, también estaba predicando. Estaba escribiendo en su carta. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 hasta 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Okay. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos nativos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
Ok, o sea, la misma mensaje podemos ver aquí en el carta de Pedro. El arrepentimiento. El amor nos lleva al arrepentimiento, pero también para uno encontrar al Señor en paz, debe tener una buena conducta delante de Dios. Tiene que ser santo delante de Dios. ¿No es verdad? ¿Qué más? Ahí podemos ver que el mensaje de Juan concuerda con el mensaje que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Dios habla un idioma, un mensaje, un evangelio que nos lleva al arrepentimiento. Ok, ¿qué más dice Romanos 2.4? Romanos 2.4 nos enseña algo que Pablo nos está diciendo, algo igual que Pedro y Juan. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Sí, 2.4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, o sea, el amor de Dios nos guía al... Por eso Dios prepara el camino. Eso es el amor de Dios. Preparar para dar uno, ¿qué? Chance de arrepentir. O sea, cuando Juan estaba predicando, Jesús no venía directamente. Daba un pasito, daba un espacio para que la gente pueda arreglar hasta que aparezca Jesús. ¿No es verdad? Por eso Jesús dice, yo vino para juicio. El juicio desde el mundo ya empezó. Ok, vamos a seguir ver. Si recordamos Juan 17, ¿qué dice? Dame de memoria. Santificarnos de vos, ¿verdad? Tu palabra es la verdad. O sea, no podemos ser santificados sin qué? Sin su verdad. Por eso había un mensaje que Juan predicaba para que llevar a la gente al arrepentimiento. No todo mensaje, ¿no es verdad? Lleva a uno a arrepentimiento. Hay mensajes que uno predique y uno se siente confortable en sus pecados. Siente confortable en sus errores. O sea, no cambia a uno, no transforma a uno. Mis hermanos, no olvide ese tema. Porque este tema, si lo aplicamos, predicamos y vivamos, Jesús va a venir muy pronto. Más pronto de lo que pensamos. Vamos a ver que lo que dice el hermano White en testimonio para la iglesia. Sí, 1. Mira las joyas de la testimonio. Disculpe. Página 321. Dice, en este tiempo tan horrible. ¿Estamos viviendo en tiempo horrible? COVID-19. No podemos cantar aquí delante. Regla de gobierno. ¿Qué más? Mascarilla y todo tipo de cosas. Hand sanitizer. En la puerta hay que registrar. Nuestro hermano no puede estar junto llenando la iglesia porque hay tener que 2 metros de distancia. Dame 2, o dame 4, hermana. La iglesia tiene que ser prisión, porque lo que hacen fiesta, los ricos, Sí. y también los bares, los restaurantes, porque nada más piensan en el dinero, la autoridad. No piensan en que la gente necesite a Dios. No. Yo a veces no le hago caso a ellos. ¿Por qué? Oigo una mala palabra de Dios. Porque ellos no cierran esos lugares. ¿Por qué no cierran? Que ahí es que se está contaminando la gente, no en la iglesia. Sí. Por eso sabemos por dónde lleva todo eso. Pero mira lo que dice. En este tiempo tan horrible, o sea, lo que hermana María Salazar está diciendo es horrible. Es un tiempo horrible, pero justamente cuando Cristo está por venir por segunda vez, o sea, aquí hermana Bay no está hablando en el tiempo de Juan más, sino nos está llevando a nuestro tiempo. Dice los ministros, otra palabra, los pastores, en otra palabra, los predicadores fieles de Dios tendrá que dar un testimonio aún más directo de que dio Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué tiene que dar un testimonio aún más directo? ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba y
la gracia se cierra. O sea, en el tiempo de Juan, después de Juan todavía el tiempo de gracia sigue. Pero ahora sí, el tiempo de gracia va a terminar. Y hay que dar un evangelio de arrepentimiento igual, que la gente se arrepiente de a Cristo y todo. Y aún más directo, porque el tiempo está acabando y Jesús pronto deja de interceder para la humanidad. Correcto. Amén. Así es. Imagínese, por ejemplo, en ese tiempo no ir a decirle, como dijo Juan el Bautista, al rey, generación de ignorantes. Ajá. Le dijo, decirlo en ese tiempo. A ver si no está fácil, como dice María Salazar. Tiene que ser directo. Tiene que ser directo. Ok, por eso, mis hermanos, pronto vamos a ver, pero por eso el mensaje debe llegar hasta los que están ahí poniendo leyes. Porque muchas veces decimos, no, pero es bien también, no, como dice, es bien obedecer en ciertas formas, pero también tiene que decir a la gente por qué está yendo todo eso y dónde está yendo todo eso. ¿Tú crees que el presidente regional debe escuchar eso? Yo creo que sí, ¿no es verdad? Y todos los otros que están ahí deben escuchar este mensaje. Hay algunos, dice hermana White, que no sabe por dónde lleva eso. Ahora, ¿quién sí sabe? Nosotros sabemos que ese COVID-19 es nada más y nada menos con algo que lleva la ley dominical. Eso sabemos. Por eso muchas veces la noticia, uno escucha la gente diciendo que puede salir leyes pronto. Leyes sale de anoche de la mañana, salen nuevas leyes. De la noche de la mañana sale la cuestión que no podemos cantar. ¿No es verdad? Venimos con ganas de cantar 127. ¿Y cuál es tu himno preferido? El mío, sí, tuyo. 420, con paz, ¿no? Tengo paz. O sea, Flor viene con ganas de cantar Tengo paz, 420, pero después sale una carta de gobierno, Flor tiene que ser callado, no puede cantar. Y tapa tu boca. Sí, hermana. ¿Quién? Amén. Amén, así no es. O sea, ese mensaje, o sea, lo que yo estoy diciendo es no pelear, sino usar el tiempo exacto aquí para predicar y dar el mensaje. ¿No es verdad? Ok, tenemos que ser, como dice Jesús, sabio como el qué. Manso. Ok. O sea, tenemos que usar eso. ¿Tú sabes, mis hermanos? Sí, tú sabes, tenemos un momento en el cual estamos viviendo y es un momento de oro. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente mismo, tú sabes, yo estaba viendo en algunas noticias, hay varios lugares que la gente está protestando. Ahora, hay muchas personas que no saben por dónde lleva, pero sí está viendo que las cosas son malas, que hay injusticia, que está restringiendo mi libertad. O sea, la gente está viendo por un lado de qué está sucediendo. Eso no está bien. Y ahí el mensaje que nosotros tenemos puede dar fruta. Ahí cuando entre ese mensaje,
de los 3 ángeles, la gente va a decir, ah, verdad, eso es lo que está pasando. Por eso yo digo, ese tiempo es un tiempo de oro para que el pueblo de Dios pueda brillar con el mensaje que tenemos. Ahora es el momento. Ok, ¿qué más? Sí, aquí está diciendo, bueno, dice así, en esta era, justo antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo se debe realizar una obra como la de Juan el Bautista. Dios llama a hombres que preparan a un pueblo para estar de pie en el gran día del Señor. Ahora, pausa. Si nosotros cogemos la posición ahora de alejarnos del mundo, porque tenemos miedo de COVID, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo podemos preparar a un pueblo para encontrar con Cristo? Ahora, escúcheme bien, yo no estoy diciendo vete a abrazar todo el mundo y dice bienvenida al COVID. No, hay que cuidar, claro que sí, pero hay que confiar también en Dios, ¿no es verdad? O sea, junto con el cuidado, la higiene, tú vas a salir predicando el evangelio. Ok, entonces no coge miedo de que, no, yo no puedo, 2 metros, no, que no. Sale preparando el camino para Jesús. Que antes, porque nosotros estamos evangelizando un señor que 2 veces se le dieron los estudios y como tenía la cosa de católico enfermo en su mente, él no quiso aceptar bautizarse y ahora volvimos a darle estudio, su esposa lo pidió y nunca nos prestó atención. Vamos llegando al estudio y él ahora decidió bautizarse. A ver, sí. El cosecha está hecho, pero ¿quién necesita? Labradores. Ok, para poder dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia, aquí viene, tenemos que tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe realizarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perder la vista de ¿quién? De yo. ¿No es verdad? Ok, podemos leer un ratico Apocalipsis 14, 6 a 11. Ok, o sea, hermano, va y nos está diciendo que la misma obra de Juan debe ser repetido ¿a qué hora? Ahora en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, hay una obra de hacer igual que en el tiempo de Juan. Léalo. Sí, 11. Por eso, 14:6 hasta 11. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia, a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Ok, o sea, aquí podemos ver un despertamiento, un mensaje de exhortación, un mensaje de arrepentimiento que nosotros estamos o debemos ser ¿qué? Predicando en ese momento. O sea, el gobierno de Curazao debe entender que la marca de la bestia va a venir y debe entender cuál posición ellos personal debe escoger, porque eso no hay cuestión de rico, no hay cuestión de pobre y lógicamente la clase media
está disparciendo. O sea, no hay cuestión de ningún tipo, de raza, de nada. Lo que viene va a venir. Pero antes que viene, Dios quiere preparar a un pueblo para encontrar con Él. Por eso, el mensaje del primer ángel. Por eso, el segundo seguido por el tercero. Y luego, Dios por misericordia manda un cuanto. La cuarta ángel. Que dice, salid de ellos, pueblo mío, y no participe en sus pecados. ¿Ah? Salid de Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 4. Por eso, mis hermanos, la iglesia de Dios debe estar predicando ese último mensaje. No podemos mezclarnos con las otras mensajes que están allá afuera, para no decir otra cosa. Debemos estar atentos y debemos predicar el mensaje que Dios nos ha dado para predicar en ese tiempo. Y como dice María Salazar en aquel momento, hay personas listas para aceptar este mensaje. Mira, como Juan predicó eso, uno puede decir, pero ¿cómo Juan está diciendo que la hacha está allí, puesto a la raíz? ¿Ah? Listo para cortar. Alguien dice, no, predique amor, Steven. ¿Ah? No, dice esas cosas. La gente va a correr, pero la gente estaba lista, María. Pidió estudio. ¿Quiere bautizar a esa persona? O sea, la gente está listo para recibir este mensaje. Ok, ¿qué más hay? Entonces dice, antes de entrar en más detalles, antes que me cabe el tiempo, antes de entrar en más detalle de la verdad presente que debe ser predicado hoy, que lleva a Juan al estado de que él podría predicar este mensaje que preparaba a la gente para encontrarse con Dios Creador. Y la pregunta es, ¿hay una condición especial que tenemos que tener para predicar este mensaje? ¿O cualquiera puede participar y predicar este mensaje especial? ¿Hay una condición? Ok, déjame ponerlo así. ¿Acaso Juan fue a la escuela de los fariseos? ¿Qué Dios hizo con Juan? Él preparó, pero ¿cómo? Él lo apartó, ¿no es verdad? No mandó a Juan a la escuela de qué, sino lo apartó. Sí, desde el vientre de su madre, pero tenía que seguir preparando. Ok, porque Dios puede tener un deseo conmigo, pero si nosotros no seguimos en esa ruta, perdemos la línea. Ok, ahora vamos a ver cómo era la condición de Juan. Porque si el mensaje tenía que ser dado igual que Juan predicó, o sea, teníamos que tener también una preparación igual que Juan tenía. Vamos a ver lo que dice Lucas 1:15. Vamos a ver, Lucas 1:15. Es un parte que muchos no quieren oír, pero es una verdad que Dios nos está dando. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Ah? Sí. Porque será grande delante de Dios. Ujú. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ok, o sea, Juan no puede beber vino ni sidra. En otra palabra, Juan tenía que tener fortaleza, cuidar su salud para estar en buen estado. Pero recuerda que fue preparado desde niño. Sus padres lo prepararon y ya él venía con esa preparación. Sí, Ya él estaba listo. sí. A lo mejor está en el camino de santificación. Daniel Aguar, espera. Pero nosotros también, aunque vinimos después, que no nacimos de la vientre de la madre para prepararnos para el evangelio, pero tenemos la reforma por salud. Y la iglesia está dormida porque no quieren predicar eso. La iglesia
Ok. Mucho menos quieren oír los libros, porque no, el pueblo no se quiere preparar. En cuanto a salud, el pueblo no está preparado para asumir estos retos que vienen ahora. Ok. Y que van a seguir sucediendo, porque estamos al primero. Ahora sí. Ahora déjame decir antes, vamos a Daniel 1 para confirmar Lucas 1:15, vamos a confirmarlo con Daniel 1:12. Déjame poner esto en claro también. Sí, mira, el reforma pro salud es necesario. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Que uno empieza a predicar el reforma pro salud y olvida del mensaje mismo del tercer ángel. O sea, tiene que estar balanzada y tiene que, como se dice, como la mano derecha. Sí, derecho, dice, debe estar junto, ligado. Pero no que el reforma pro salud es el mensaje del tercer ángel. ¿No es verdad? Ok. Pero está junto ahí, ¿para qué motivo? Para dar fuerza, para ayudar, para que la gente pueda estar mentalmente saludable para recibir el evangelio. O sea, el reforma pro salud no ocupa el lugar del mensaje de tercer ángel. Porque hay gente también empieza a predicar salud y el mensaje mismo queda afuera. No, es solamente para ayudar que podemos estar bien de mente para aceptar el mensaje. Ok, Daniel 1. Sí, hermano, ¿lo tiene? 1:12. Sí, 1:12. Que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des de legumbres a comer y agua a beber. Que haga la Sí. prueba con ellos 10 días Ok, 15, 17 y 20. y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mesach se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. 20. Sí, también. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en toda su reino. Ok, entonces Daniel era lista para entender los sueños y las visiones. ¿Por qué? Porque Daniel, mira, el mensaje ahí no era el mensaje que va a dar al mundo, pero sí el forma de vivir ayudó a Daniel, su obediencia a Dios, al reforma pro salud, ayudó para estar listo para que Dios lo pueda usar. Esa es la cosa. Es un ayudo que Dios nos está dando con la reforma pro salud para recibir el mensaje. Nada más. ¿Qué más dice aquí? Dice, Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios, y a fin de cumplir con su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen, sí, como las rocas y montañas del desierto. Un poco, sí. Hace unos días atrás un muchacho me dice, no, Steven, ese cuento de reforma pro salud es un mentira. La hermana White no tuvo esa visión. Me digo, pero ¿cómo?
Él dice, hermano White, no tuve esa visión de la reforma pro salud. Hay que simplemente predicar el evangelio, el mensaje del primer ángel. Yo digo que no. Eso, mire que Juan debía ser uno que practicaba la reforma pro salud. Porque él debe ser santo. Porque no puede predicar arrepentimiento y él mismo está en pecado. O sea, uno debe vivirlo. Por eso Dios lo apartó, para que él pueda aprender y luego salir predicando. O sea, Dios no quiere que nosotros predicamos algo, pero nuestra vida mismo está contrario, no está de acuerdo con lo que predicamos. O sea, Juan era ejemplo vivo de un ser humano que vivía lo que predicaba. ¿Qué más? La misma obra, dice hermana White aquí, debe realizarse ¿dónde? Entre nosotros. Debemos contemplar a Dios y a contemplarlo, perder de vista ¿quién? Como dice Pablo, recuerda Galatas 2:20, ¿ah? Con Cristo soy justamente, ya no vivo yo, por eso que el yo debe desaparecer. Mismo, mire lo que, no, sí, dice sí, aquí por un otro lado, también Juan tenía un ropaje de ¿qué? ¿De qué era su ropa? De camel, ¿no es verdad? O sea, un ropaje humilde, sencillo. Hay una reforma también de vestimenta, ¿no es verdad? Otro tema. Ok, otro tema, vamos en eso. Ok, dice ahí. Ok, bueno, hay un parte que dice, la apariencia exterior es un ¿qué? Índice de lo que hay en el corazón. ¿Tú vi? Ok. Entonces sigue diciendo, Juan debía destacar como reformador por su vida abstenida y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan. Una lección de temperancia dado por un ángel del trono celestial. O sea, hasta nuestra forma de vestir habla de lo que hay en el corazón. Por eso si nosotros exponemos, sacamos, pretamos y todo eso, finalmente, ¿cuál es el mensaje que Dios nos está dando o nosotros estamos dando al mundo? Mira, muchas veces, una vez yo escuchaba un líder decir, yo no puedo hablar de la reforma pro salud porque la gente va a enojar. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Ah? Dios quiere que nosotros hablamos, sí, lógicamente, pero en amor. Pero hay que despertar el pueblo de su estado. La gente dice, no podemos hablar de la forma de vestir porque los jóvenes salen huyendo. ¿Tú recuerdas lo que Jesús dice a los 70? Después digo a los discípulos, cuando los 70 se fueron, Jesús dice a los discípulos, ¿ustedes también quieren ir? Aquí está la puerta, en amor sí, pero aquí está la puerta. Ellos dicen, no Señor, ¿dónde vamos a ir? Aquí está la palabra de vida. O sea, hay personas, cuando uno lo predica la verdad, va a aceptar. Pero nosotros tenemos más miedo que la persona que está en la condición misma. ¿No es verdad? Porque no queremos decir para que Winston no enoje. Enoje conmigo, pero en amor. ¿No es verdad, Winston? Hay que hablar, pero la gente se entiende. ¿Qué más? La verdad. Ok, desde su niñez, eso es para la padre y la madre, en la niñez y para los que cuidan los hijos, en la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. Desde niñez hay que aprender a enseñar a los hijos cómo debe andar. Ok, eso yo voy a leer mucha cosa, pero dice aquí, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que
que han de preparar un pueblo para la segunda venida de Señor. Todos los que quieren alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de templanza y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la preparación espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la templanza ocupa un lugar en la obra de preparación para la segunda venida de Cristo. Es importante, mis hermanos. Ahora, dame un tiempecito, yo voy a terminar. Porque pronto, Winston, la gente va a decir, Steven, predica 5 horas. Es verdad. Porque necesitamos esas verdades. ¿Ah? Necesitamos, hermanos, en verdad, Jesús va a venir. Pero Jesús está tan amoroso que nos está hablando hoy. Jesús quiere que el camino está bien preparado para cuando Él viene, nadie dice, Señor, tú eres injusto. Toda lengua y toda rodilla tiene que ser doblada ante de Cristo Jesús. Y debemos confesar que en verdad Dios es justo. ¿Ok? Bueno, mira lo que dice ahí. Una parte importante de la obra ministerial es presentar fielmente al pueblo la reforma de la salud en relación con el mensaje del tercer ángel, como parte integrante de la misma obra. Debiera adoptarlo ellos mismos. ¿Ve eso? Debería adoptarle ellos mismos, es impulsarla entre todos los que profesan creer la verdad. Es verdad, porque muchas veces los ministros mismos no viven ese mensaje y por eso no puede predicarlo. ¿No es verdad? Si el ministro, el líder mismo no atiende con la reforma pro salud, ¿qué va a enseñar a sus miembros? Nada, porque mismo no vive. Ok, ese mensaje para todos los ministros de nuestra iglesia. Pues este mensaje de los 3 ángeles, seguido por la cuarta, han de ser predicado como verdad presente para nuestro tiempo, junto con una preparación individual, personal, para que tenga efecto nuestro mensaje. A menos que los ministros se convierten, la gente tampoco se convierte. Tú ves, Juan preparó, convirtió para convertir a los demás con la ayuda del Espíritu Santo. Y si nosotros mismos no estamos convertidos, ¿tú crees que podemos convertir a nadie? ¿Convertir qué? Si nosotros mismos estamos en la misma condición. Ok, por eso, mis hermanos, yo digo, mira, yo digo al Señor, úsame para predicar tu evangelio, tal como es, sin, ¿cómo dice? Esconder nada. Porque mira, todas esas citas están escritas, todos esos versículos están escritos. Por eso yo lo hablo, ¿no es verdad? Porque cuando la gente dice, bueno, Steven, tú estabas enseñando, yo digo, ¿enseñando qué? Aquí está. Abra tu libro, tú vas a leer lo mismo. Ok, bueno, 2 Pedro 1:12 dice que debemos estar, ¿cómo dice? Anclado en la verdad presente. Solo nótalo, yo voy a leerlo. 2 Pedro 1:12. Entonces dice, ¿qué pasa si Juan, ahora una pregunta, antes de cerrar ese tema de hoy, ¿qué había pasado si Juan quedaba callado? ¿Ah? Jesús no podía venir. Ok, ¿qué más? La gente no podía estar preparado. No había esperanza. Ok, entonces dice, ha visto el peligro que existen de los mensajeros
se desvía de puntos importantes de la verdad presente para expaciarse en temas, ¿no? Sí, en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Dice hermano White, es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Yo he saltado mucha parte porque yo tengo que terminar. Y ahí dice, los mensajes del primer y el segundo año fueron dados ¿qué tiempo? 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero todos ellos deben todavía proclamarse. O sea, Dios nos está dando cuál es el mensaje que debemos proclamar. O sea, el sábado que viene yo no estoy aquí. Pero aquel que viene a predicar, su mensaje debe estar en esa línea. Porque si no está en esa línea, no está siguiendo el orden de Dios. Quizá del gobierno, pero no de Dios. ¿Ah? Debemos dar al mundo estos mensajes en forma de ¿qué? Publicación. ¿Ah? En discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han ocurrido y los que vendrán. Ahora yo no quiero decir mucho aquí. Ustedes mismos, como dice el pavimento, saco bozón, porque ahí está escrito, debemos dar, lee eso para mí. Alguien lo lea. Ahí, debemos dar. ¿Qué debemos dar? No, el primero. Debemos dar. ¿No está ahí? ¿Vamos a leer? Ah, tequi, sí. Ahí. Ok, o sea, lo que repartimos debe mostrar al mundo en cuál tiempo estamos. Ok, bueno, no me condena, hablo con la hermana White. ¿Bon? Y Dios. Sigue leyendo, la parte roja. Debe hablarse la verdad pura en folletos y en panfletos. Y estos deben esparcirse como hojas de otoño. Ok, ahora yo voy a hablarle para que sale en la grabación. Debe hablarse la verdad pura en folletos y panfletos. Y eso debe esparcirse como las hojas del otoño. En otra palabra, Winston, es verdad puro, me se va de panfletos y folletos dentro de casa. Ok, ¿qué más? La parte amarilla. Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes. Ajá, ¿sigue? Deben ser más ampliamente difundidos Ajá. porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Especialmente en esa pandemia de COVID-19. La gente va a ver, mira, Babilonia, ¿quién es Babilonia? Hemos visto que el Papa está viniendo con una ley dominical y la ley dominical va a, ¿cómo dice? No, está tomando lugar de oscuridad. Es verdad, muchos de los líderes, presidente, ¿cómo dice? Ministro de Justicia y todo eso no sabe dónde atiende esa corriente. Que esa misma cosa va a atacar a ellos mismos. O sea, ellos, antes de ir a ti, ellos deben saber qué está ocurriendo, qué está pasando. Y por eso, hermano White está diciendo, lo que debe ser mucho difundido es que el libro de Patriarca y Profetas, el libro de Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos, el Diki, ¿no es verdad? No, el plano.
Él que tiene toda la verdad completa ahí. Hay un pastor, Juan Rivera, Ujú. que no está en la asociación. Ajá. Ella es de California, está regando en todos los países. Se hizo una propuesta de sacar el libro El conflicto de los siglos, Maranata y Evento de los últimos días, para regalarlo en todos los países. Pero ¿qué pasa? Hay un conflicto de los siglos que lo están sacando en las asociaciones y no es la verdad que están diciendo. Están confundiendo al que no conoce el conflicto de los siglos y más los que se bautizan ahora. Ok. Que yo tengo un conflicto de los siglos que no dice lo mismo que un conflicto que mi esposo me mandó. No lo dice. Entonces dice, el de prioridades lo ponen mucho en mi país, en la emisora. Y él dice que es que los tiempos modernos. Yo le contesté por la radio y le dije que la palabra de Dios no es tiempo moderno. Porque Jesús hablaba con amor, pero la verdad. Amén. O sea, lo que Dios para recuperar, sí, para clausurar en esta mañana, gracias hermana, la palabra nos está diciendo que debemos estar repartiendo. Ahora, otra vez, Winston, no enojes conmigo, porque lo estoy leyendo lo que todo el mundo puede leer. Testimonio para la iglesia, el colportor evangélico nos está diciendo que hay que repartir esas grandes verdades para que el mundo pueda decir, el Papa y sus aliados nos están engañando. Este COVID es nada más y nada menos que un nuevo orden mundial y ya viene la ley dominical. O sea, hoy necesitamos Juanes Bautistas, Juana y Juan. ¿Es verdad? ¿Quién quiere ser Juana? Dos mujeres. ¿Está listo para ser perseguido también? Ok. Eso también viene. ¿Cómo trajeron la cabeza de Juan el Bautista? En un plato. ¿Está listo para eso? Pero Juan el Bautista tiene su lugar en el reino celestial. No tengan miedo de los que pueden matarle, sino tienen miedo del que puede matar el alma y el espíritu. Por eso hoy, venga lo que venga, si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Y partimos, ¿cuál libro? Conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, Daniel y Apocalipsis. Eso vamos a repartir. Eso debe hacerlo individualmente, porque no va a venir como orden. Ok, entonces vamos a cerrar. Eso no es una guerra contra nadie, sino es solamente obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios dice, prepare el camino, ¿qué haces tú? ¿Vi la tapaboca ahí? Ok, Juan estaba predicando. Ok, vamos a clausurar. Dice, por tanto, Amos 3:12 yo creo. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿y por qué te ha hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ora por mí, mis hermanos, mucho, porque yo no sé, quizás si yo siga hablando de eso, mi cabeza también va a venir sobre un plato. Pero yo sé, repatriar. Sí, hablando de Anach. Entonces, mis hermanos, sigo orando. Yo también voy a orar por ustedes, porque yo sé que no es fácil, pero yo sé que hay vida eterna en predicar la verdad presente, vivirlo como quiero, lógicamente. Bueno, entonces, para terminar, el himno 168.
cerca está, a la puerta misma llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a la puerta misma llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelve Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas misma llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva y eterna. La muerte nunca entrará, pues todo inmortal será. Cerca está, a las puertas misma llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, Señor. Gracias por esa comida que nos diste hoy. Y bueno, Señor, ayúdanos para que sigamos comprendiendo cada palabra que tú nos mandes, cada mensaje. Ahora también, Señor, te ponemos en tus manos santísimas a Steven y a su esposa. Sabemos que se van. Sabemos que los cuidarás donde quiera que estén y les darás la sabiduría de lo alto para que sigan llevando el evangelio por todas Amén. partes. Así es que, Señor, a nosotros también danos esa sabiduría, danos esa fe en ti, de que también debemos de llevarlo donde quiera que estemos aquí, Amén. sin miedo, con la fe de que un día estaremos todos juntos. Amén. Gracias, Señor. Ahora llévanos a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga todo. Y más pronto que predicamos, hermano, más pronto nos veremos. Amén. Para Amén. terminar, tenemos un mensaje para hermano Steven y hermana Sandra. Dice así: querido hermano Steven, después de su cirugía resultó que permaneció en una silla de ruedas. Le preguntaste a nuestro Dios por qué yo. En tus oraciones estabas asustado, triste, enojado, decepcionado por la vida que nuestro Dios te dio. No querías seguir viviendo, pero Dios mismo se dirige a ti con estas palabras. Mateo 6:33. Haz que el reino de Dios y la realización de su voluntad sean supremas en tu vida. Entonces se te dará todo lo demás. Mateo 6:34. Así que no te preocupes por el mañana, porque mañana se cuidará solo. Cada día tiene suficiente de su propia carga. Steven, hay momentos para venir, un momento para ir. El momento de ir ha llegado para ti. En este momento viniste, buscaste y encontraste.
3 cosas principales te llevarán de regreso a casa: la fe, la esperanza y el amor. La fe cree que Jesús es el Cristo. La esperanza, espero que continúes tu trabajo en los Países Bajos. Y amor, tu primer amor Jesús, y tu Sandra, tu esposa. Desde aquí en Curazao has aprendido mucho y ahora estás listo para el verdadero trabajo de Dios. No será fácil, pero anímate, sé tú mismo, sé fuerte. En el nombre de Jesús, para Sandra, para Steven, la mejor de las suertes. Para ustedes dos, los vamos a extrañar y no es un hasta luego, no es un adiós, es un hasta luego. Dios los bendiga y que sigan siendo instrumentos de Dios para llevar este hermoso evangelio. Y nos veremos allá arriba. Pero saben, porque yo tuve un sueño y yo lo vi a él caminando. Yo lo vi de blanco y yo le decía, Señor, era algo tan hermoso que yo le decía, lo veremos allá. Y nos veremos todos juntos, Steven. Y te vi saltando y feliz con nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, los vamos a extrañar, sí.